Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa llamado Candidatos en IFM Noticias. Hoy en un formato en el que tendremos un debate con 4 candidatos a la Cámara de Representantes por el movimiento Creemos: Simón Molina, Camila Ospina, Claudia Hoyos, y además también estará con nosotros José Miguel Zuluaga. El formato y la modalidad que vamos a trabajar ahora con cada uno de ellos es pregunta-respuesta. Tendrán 1 minuto y medio aproximadamente para responder las preguntas que se les haga detrás de cámaras, donde ellos van a ser el eje central, los protagonistas de esta conversación, para que ustedes desde sus casas aprendan a tomar decisiones informadas. Colombia no se puede volver a equivocar y necesita saber quiénes son estas personas que están dispuestas a darse la batalla por el país desde el Congreso de la República. Damos inicio a este debate en Candidatos en IFM Noticias y arrancamos con una pregunta clave, y es: Colombia en este momento está sometida a una crisis de confianza, a la gente le cuesta creer en la política y necesitamos recuperar la esperanza. ¿Qué problema particular de su región cree que cada uno de ustedes puede resolver desde el Congreso, y por qué en el Congreso necesita un tipo de liderazgo como el de ustedes? Arranco con José Miguel Zuluaga. Definitivamente volvimos a unos problemas de seguridad que no se veían desde principios de siglo. En Colombia tenemos que atacar a las estructuras criminales con toda la fortaleza, pero no solamente desde una mirada operativa, no solamente desde la capacidad que tiene el Estado para llevar a los criminales ante la justicia, sino de modificar las normas y las leyes que hacen que haya impunidad y que el Estado no sea tan severo en castigar a quienes generan tanto daño como lo hace el crimen organizado, que es el principal problema en seguridad que tenemos en Colombia. Claudia Hoyos. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos ustedes. Realmente lo que tú dices es cierto, el problema de seguridad está carcomiendo el país, y eso ha hecho que el colombiano hoy, especialmente el antioqueño, también desconfíe mucho, y desconfíe justamente de los políticos, porque desafortunadamente la política se está ejerciendo mal. Entonces hay que demostrarles a ellos que vale la pena confiar en los políticos, en estas caras nuevas, en un movimiento nuevo como Creemos, en el cual nos identificamos todos, y gente maravillosa. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, cambiar esa óptica de lo que son los políticos, y desde mi programa, mi bandera es reducir el Estado para que tengamos un ciudadano gigante. Esa es la forma de que todo lo que se construye en nuestro país vaya al bolsillo de los colombianos y los ciudadanos puedan tener más oportunidades. Simón Molina. Bueno, yo identifico 3 problemas claves que creo que con el conocimiento, la capacidad y la experiencia que tenemos podemos ayudar a resolver desde el Congreso. El primero, por supuesto, el problema de seguridad que hay en el país. Hoy cada vez hay más control de las organizaciones criminales en los territorios, tráfico de droga, minería criminal y unas rentas ilícitas que les están dando demasiado poder y control territorial y mucha capacidad de molestar a los ciudadanos. Eso desde el Congreso necesita una apuesta fuerte y exigirle al gobierno resultados en materia de seguridad. Un tema de corrupción gravísimo que se ha tomado a este gobierno. Estamos viendo lo que está viviendo el país con las inundaciones y ver cómo lastimosamente no hay plata para atender esas inundaciones, porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la robaron en el gobierno de Petro. Están funcionarios en la cárcel y otros huyendo de la justicia en otros países que se robaron la plata de todos. Y lo tercero, tenemos un Estado con un aumento en el gasto burocrático que hace que cualquier cosa sea ineficiente. El gobierno de Petro ha aumentado 87 billones en los gastos de funcionamiento en los últimos 3 años. Eso es mucho más que lo que se recauda en una reforma tributaria, y por supuesto eso hace que tengamos un Estado ineficiente en el que no alcanzan los recursos para invertir en los temas sociales, y por eso tenemos una crisis tan profunda en el país. Y finalizamos esta primera ronda de preguntas con Camila Ospina. Gracias por la invitación, gracias por ese espacio. Creo que lo que debo llegar a hacer en el Congreso, a la Cámara, es devolverle la confianza a todas las empresas en el Estado, y creo que es lo que queremos hacer desde el movimiento, desde nosotros como equipo de Creemos, devolverle la confianza a las personas en la política. Y creo que buscarle la oportunidad a todas las personas de que vuelvan a soñar, de que vuelvan a querer emprender. Acá en Antioquia tenemos jóvenes demasiado echados para adelante, personas con muchísimos sueños, y eso realmente es lo que quiero
llegar a ser en el Congreso. Ustedes son candidatos a la Cámara de Representantes por el movimiento Creemos, movimiento que lidera el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes han hecho o hicieron durante los últimos años una oposición también fuerte, no solo al gobierno nacional, sino al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ahora imputado. Pero en el Congreso necesitamos congresistas que vuelvan a ser protagonistas, que respeten el rol que tiene un verdadero congresista desde el respeto, la tolerancia. ¿Cómo desde el liderazgo de ustedes van a volver a recuperar el trato, aprenderse a encontrar en las diferencias y respetar definitivamente la verdadera democracia? José Miguel Zuluaga. Yo soy un partidario de que uno no tiene que hablar mal de la panela del vecino para venderla de uno. En Creemos tenemos perfectamente claro las bondades de nuestra panela porque somos un movimiento tranquilo, moderado, que defiende sus ideas de manera frontal, pero nunca yendo hacia las personas, sino hacia los argumentos que tienen que solidificar esas ideas que defendemos. Y desde esa lectura yo creo que también nosotros en Colombia necesitamos llevar mensajes de que hay que tener mayor capacidad para atraer recursos a Antioquia. Los congresistas antioqueños han sido muy buenos para hacerle oposición a los diferentes gobiernos, pero desde mi punto de vista han sido muy flojos para hacer respetar los recursos que pertenecen a Antioquia. Caso Túnel del Toyo, los 4.4 billones que le debía el gobierno nacional a EPM que casi no les quisieron pagar, la reducción en la plata que iban a trasladar de buen comienzo de 70.000 a 20.000 millones, es decir, necesitamos congresistas que hagan respetar la plata que tiene que llegar a Medellín y Antioquia para poder invertir en programas sociales y en progreso para nuestro departamento. Gracias, José Miguel. Claudia Hoyos. Bueno, definitivamente tenemos que primero rescatar la libertad, no podemos perderla. Entonces es bien importante que desde Creemos, que es uno de los pilares, pues nos estamos afincando en ello, y es justamente decirle a estos ciudadanos antioqueños y colombianos, porque lo que hagamos aquí se va a reflejar en Antioquia, es que vamos a defender nuestro territorio, creando nuevas oportunidades. Lo que tú decías ahora, hay muchos inconvenientes, y desde el gobierno hemos visto cómo el territorio antioqueño lo han atacado con las APAS y las TECAM. Esto no lo podemos permitir, porque si no tenemos seguridad en nuestro territorio, si no tenemos la libertad, pues no va a llegar la inversión, ni tampoco va a haber dónde trabajar. Entonces básicamente es devolverle al ciudadano de que puede confiar en un país, porque se van a hacer cumplir las leyes, porque vamos a trabajar en un control político real. Simón Molina. Yo fui concejal de Medellín en 2 periodos. Me tocó en el primer periodo con Fico liderar muchas iniciativas para transformar la ciudad, trabajar por la gente. Y en el segundo, en el gobierno de Daniel Quintero, hice control político serio, riguroso, contundente, que además dio resultados muy importantes en términos judiciales y ante los entes de control. Así que si hay algo que he demostrado es la capacidad de hacer eso bien hecho. Y eso es lo que quiero ir a hacer al Congreso, apoyar un gobierno en las cosas buenas, pero también decir las cosas cuando no están funcionando bien y cuando requieren mejorarse. Obviamente, siempre desde el respeto a la diferencia. Yo creo que desde el respeto se puede construir. Yo creo que lo único que no podemos hacer en este país es ponernos de acuerdo con los corruptos y con los criminales. Es con los dos sectores con los que nunca podemos conversar y con los que cada vez tenemos que ser más contundentes. Yo difiero de lo que dijo José, porque yo sí creo que los congresistas antioqueños no han sido buenos. Tal vez muy poquitos se han salvado de su gestión. Hay congresistas antioqueños que en 4 años uno no les conoce la voz, no presentan un proyecto de ley, no lideran una iniciativa de transformación y no han peleado por los recursos del departamento, un departamento que claramente se ha visto damnificado por el odio de un presidente. Entonces yo sí creo que hay que renovar el Congreso, pero hay que renovarlo con gente que tenga conocimiento, capacidad y experiencia para poder hacer lo que hay que ir a hacer allá. Camila Ospina. Yo creo que en este momento estamos viviendo una época muy difícil. Tenemos un líder, nuestro presidente, que nos tiene divididos entre buenos, entre malos, entre pobres y entre ricos, y creo que más que cualquier política o cualquier cosa tenemos es que unirnos, tenemos es que llevar al Congreso un mensaje de unión, donde no importa si eres de izquierda o de derecha, lo más importante es buscar el bien común, buscar oportunidades, buscar el desarrollo del país. A los candidatos siempre se les pregunta por sus banderas, por las posturas que van a tener en el Congreso, pero nunca se les pregunta qué límites éticos no estarían dispuestos a cruzar.
Hoy en día los valores se volvieron un lujo en este país y no podemos permitir que eso siga ocurriendo. ¿Cuáles serían esos no rotundos si usted cuenta con el apoyo de los antioqueños para llegar a la Cámara de Representantes? José Miguel Zuluaga. Yo creo que eso se hace de la forma como uno se comporta en la campaña. No todo vale para llegar y no todo vale cuando uno esté allá, y eso es lo que yo creo que un movimiento como Creemos tiene como ADN y filosofía. Yo llevo acompañando a Federico en su liderazgo de este movimiento incluso desde antes que se llamara Creemos, desde el año 2011, y lo único que he podido ver al lado de él toda la vida ha sido transparencia, coherencia y estar pensando es en resolverle los problemas a la gente, no en resolver su vida. Yo creo que al Congreso tenemos que llegar precisamente a renovarlo, a que ese ADN y esa filosofía que tiene Creemos muy metida en sus venas, pues sea fiel a nuestro comportamiento, tanto en la campaña como en el Congreso, y de cuenta de eso que nosotros podamos hacer en Colombia lo que ya hemos hecho en Medellín y en Antioquia, que es construir confianza. Gracias, José Miguel. Claudia Hoyos. Definitivamente la corrupción no lo permitiría, no me vendería ni vendería mis principios y valores, eso lo tengo clarísimo. Prefiero perder a tener que no cumplirlo, definitivamente. Simón Molina. Bueno, yo creo que Creemos es un movimiento realmente que se caracteriza por tener gente buena. Todos los candidatos de esta lista son personas honestas, buenas, que han trabajado con buenas intenciones siempre por la ciudad, por sus sectores, y creo que eso es una prenda de garantía para los ciudadanos. Además, este es un movimiento que lo que busca es que nos encontremos alrededor de los valores, y creo que eso es lo que nos diferencia con otros movimientos políticos. Y por supuesto, pues nosotros tenemos límites, y yo creo que una gran garantía es que conmigo no tienen que pensar yo qué voy a ir a hacer y cómo me voy a comportar, porque ya lo demostré en esta ciudad. A mí, cuando me convertí en un gran opositor de Daniel Quintero, en ese gobierno me ofrecieron el cielo y la tierra para que me quedara callado. Me ofrecían puestos, contratos, de todo. Es más, Daniel Quintero compró compañeros míos concejales, que hoy son candidatos al Congreso y a la Cámara de Representantes. Así que la ciudad y el departamento sabe cómo lo hemos hecho, con convicción, siempre defendiendo con criterio nuestro pensamiento y sobre todo nunca traicionando nuestros valores. Eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Congreso. Camila Ospina. Bueno, yo tuve viví algo personal, es primera vez que estoy en ese mundo tan cerca y que me dejó súper triste en la política. O sea, vi un mundo que tal vez no conocía desde afuera, y es cómo es que se compran tanto acá los votos. O sea, es una realidad de la política muy tesa. Para mí, encontrarme con eso fue un choque impresionante. Eso me pasó la semana pasada, porque en Creemos hacemos la política de una manera muy diferente. Acá caminamos las calles, acá escuchamos la gente, y realmente yo encontrarme con una realidad, porque a mí nunca, en tiempos pasados, yo salí a votar, a mí nunca nadie me ha ofrecido un peso por mi voto. Entonces, encontrarme una realidad así me da contra la pared. O sea, es un impacto muy teso. Yo lloraba en redes sociales contándole a la gente, porque tenemos que vivir esa realidad, así nunca vamos a cambiar. Creo que desde Creemos todos tenemos la convicción de querer ayudar a todas las personas. No es una convicción de poder, es una convicción de ayudar. Y en esa misma línea que mencionaba Camila Ospina, aspirante a la Cámara de Representantes, quiero preguntarles por la libertad de prensa, por los medios de comunicación. Así como ustedes padecen la compra de los votos, a nosotros también nos quieren comprar el silencio en numerosas ocasiones, desde el Congreso, desde la presidencia, desde alcaldías, gobernación, en fin. ¿Cómo respetar a la prensa? ¿Cómo entender que ahí también tiene que haber una separación? Así como hay separación de poderes, también tiene que haber separación con los medios de comunicación. José Miguel Zuluaga. La prensa hay que respetarla de entrada, entendiendo el ejercicio tan valioso que hacen, el ejercicio de contrapeso que representan en una democracia, sea el momento en que uno esté gobernando para corregir los errores que son propios de cualquier gobierno, y sea el momento en que otros estén gobernando para uno también darse cuenta de cuáles son los errores o los excesos que se cometen en ese tipo de escenarios. Yo creo que Creemos y quienes han tenido la oportunidad de tomar decisiones dentro de este movimiento han sido supremamente respetuosos de la prensa, porque ante los cuestionamientos se reciben como algo perfectamente válido y no como un ataque personal, que es lo que siento que pasa en este gobierno, y que definitivamente el irrespeto
hacia la prensa ha sido más allá incluso de una discusión entre un político y un periodista, ha ido en contra de las personas, ha ido en contra de los principios, de los valores de muchos de los buenos periodistas que tenemos en este país. Pero sí hay que también hacer un llamado en momentos a la prensa, que sea prensa responsable. Lo que está pasando con RTBC es una desfachatez, porque están con plata pública apoyando un proyecto político de la manera más descarada posible. Entonces, no toda la prensa vale tampoco, y tenemos que ser muy claros en esa conversación, con el respeto que se merecen quienes hacen un ejercicio muy válido de periodismo. Gracias. Claudia Hoyos. La libertad de prensa se tiene que defender. Eso es una forma también de que el ciudadano se exprese. Ustedes ejercen un control real también a lo que es la política, y obviamente hay que escucharlos, hay que saberlos entender y siempre atenderlos, porque no podemos estar tapando el sol con las dos manos. Debe ser responsable, obviamente, pero sí, la respeto totalmente. Simón Molina. Sí, yo también pues siempre he sido un gran defensor de la libertad de prensa. Creo en el trabajo de la prensa seria, rigurosa, independiente, lo valoro, lo respeto. Es más, quiero aprovechar este momento para reconocer la labor que hizo IFM en la época más oscura de esta ciudad en contra de Daniel Quintero. Ustedes fueron un medio serio, que no se dejó comprar y que denunció las irregularidades que había en esa administración. Es más, muchas de sus investigaciones terminaron siendo prueba también para los organismos de control y los entes judiciales para avanzar en esos procesos. Así que esa es la prensa que nosotros queremos defender, la prensa que es responsable, que es seria, que hace su trabajo de manera adecuada, pero esto también hay que separarlo, porque lastimosamente las redes sociales han dado pie a crear un montón de medios ficticios, politizados, con plata de los gobiernos a veces, para perseguir a los opositores, para acabar moralmente a los contradictores, para perseguir a sus contrarios políticos. Entonces también hay que entender cuáles son los límites de esa prensa y hasta dónde realmente hay medios de comunicación que son serios, que están haciendo su trabajo, pero hay otros que están siendo instrumentalizados con digamos fines políticos. Entonces ahí también hay que hacer bien esa diferenciación, porque hay ciertos momentos en los que a esos medios también pues hay que hacerles los llamados de atención necesarios para que de verdad respeten la libertad de Además prensa. hay que entender perfectamente qué es un medio de comunicación y qué es una red social, ¿no? No el hecho de tener una cuenta abierta en redes sociales te da el título de medio de comunicación. Camila Ospina. Eso que dices, pues sí tienes toda la razón. Lo que pasa es que también la gente está súper desinformada con tanta información que se maneja en las redes. Hay mucha ignorancia respecto a eso, entonces creo que eso es lo que causa más confusión. Pero en palabras es que le doy gracias a Dios que existe la prensa libre, que existe la prensa responsable y con límites. Necesitamos, como decíamos ahora, un Congreso que vuelva a ser protagonista, pero un Congreso que entienda que el liderazgo no es para servirse, es para servir a los demás. Así que mi pregunta es, ¿cómo le van a rendir cuentas constantemente a la ciudadanía si ustedes llegan al Congreso? Nosotros ya hemos sido testigos desde Medellín la importancia que tiene la ciudadanía en el momento de hacer control político, de cómo sirve realmente cuando los políticos no funcionan, pues la ciudadanía levanta la mano. Necesitamos congresistas que vuelvan a actuar, que no solamente cumplan en campaña, sino que cuando lleguen al recinto de la democracia, pues también lo hagan. ¿Cuál va a ser esa forma de que ustedes de manera transparente y constante le van a rendir cuentas a la ciudadanía? José Miguel Zuluaga. No hay mejor manera de hacerle rendición de cuenta a la gente que estar en la calle, que tener la tranquilidad de mirarla a los ojos, de estar conversando sin ningún temor de salir a la calle, que uno no le dé nada a nadie. Y esa es la forma en como yo lo voy a hacer. Voy a seguir yendo a los diferentes lugares de la ciudad, del departamento, a donde la gente, a que cualquiera que tenga algún cuestionamiento, yo tenga la tranquilidad de respondérselo desde el buen actuar que un congresista tiene que tener, porque tenemos que ser muy conscientes de que acá no solamente está en juego unas aspiraciones personales, sino una forma de hacer política, una forma de administrar lo público, que es lo que hemos hecho desde Creemos y que nos ha enseñado quién es el máximo líder de este movimiento. Por eso nosotros nos atrevemos a llamarnos el equipo de la gente, y por eso a la gente no le genera ruido eso, porque nuestra mejor forma de rendirle cuentas a los ciudadanos es estando ahí, donde están los problemas, ayudando a resolverlos. Claudia Hoyos. Precisamente yo voy al Congreso a hacer un control político, y asimismo espero que me lo hagan los ciudadanos que voten por mí.
Constantemente estaré contándoles por qué mi voto, para qué mi voto, a quién va a afectar, porque ellos son los que me eligieron, soy la representante de esos votos, entonces estaré siempre en la calle diciéndoles qué se está haciendo. Simón Molina. Actuaciones siempre transparentes de cara a los ciudadanos. Yo llevo muchos años trabajando en la gestión pública de Medellín en diferentes cargos. He sido subsecretario, fui concejal de Medellín en 2 periodos, secretario privado del alcalde Federico Gutiérrez, y puedo seguir recorriendo esta ciudad en todas partes porque nunca he engañado a nadie para que vote por mí, porque los puedo mirar a los ojos, porque la ciudadanía se ha dado cuenta también de nuestra gestión, cuántos proyectos de acuerdo que se convirtieron después en acuerdos municipales para transformarle la vida a la gente, cuántos debates de control político, cuántas denuncias que han tenido resultados, y yo creo que eso también es muy importante porque realmente muestra que nosotros no estamos diciendo que queremos actuar de una u otra manera. La gente sabe cómo hemos actuado durante muchos años y creo que eso es una prenda de garantía. Entonces, estamos siempre dispuestos a que los ciudadanos nos esculquen, nos pidan cuentas, nos digan cómo queremos actuar. Siempre votos transparentes, públicos, actuaciones siempre públicas. Y sobre todo, yo siempre lo digo, la mejor forma de que la gente lo cuestione a uno y lo haga rendir las cuentas es el día de las elecciones. Que voten por uno si les parece que hizo una buena labor y que no voten por quien no les parece que ha hecho buena labor. Camila Ospina. Creo que como lo he hecho toda la vida, tengo la herramienta que es mi Instagram y he sido demasiado transparente y les he mostrado desde que la tengo toda mi vida. Creo que de la misma manera lo haría si llego al Congreso de la República. También soy partidaria de que cada peso público y cada contrato pueda ser vigilado por las personas, y creo que con el ejemplo, también el ejemplo, creo que cuando hay un líder que es transparente, las demás personas entienden. Algo que preocupa hoy en día es la abstención de voto. En las últimas elecciones al Congreso, el 52% de los colombianos se abstuvo de votar. Y esto ocurre por la falta de confianza. La gente no cree en la política, piensa que el voto no le toca, que no habla de política, por supuesto. Y este 8 de marzo necesitamos que Colombia salga a votar a la calle, que entienda que el papel de ustedes no solamente es aprobar leyes o desaprobar, sino que de ustedes dependen las decisiones de los colombianos y que haya un buen gobierno. ¿Cómo recuperar la confianza de los colombianos para que voten y entiendan que esta vez no nos podemos equivocar y que Colombia no está para improvisar? Yo creo que acá hay que dar unas discusiones frontales sobre los principios y los valores. Yo tengo la fortuna de haber sido criado en la casa con los mismos principios y valores de quien hoy es mi fórmula al Senado, que es Juliana Gutiérrez, y de una persona como quien lidera nuestra ciudad y lideró nuestro movimiento hasta el momento en que le tocó llegar a ser alcalde. Ahí es donde va mi intención de participar en esta elección. Yo soy un joven que cree que las cosas en la vida se consiguen con trabajo y con esfuerzo, no poniéndose una capucha o tirando una piedra. Yo soy un joven que cree que las cosas en la vida se consiguen es dándole la cara a la gente. Yo soy un joven que cree en el orden, en la seguridad, en la autoridad, en la propiedad privada. Soy un joven que cree en que antes de pensar en cualquier solución hay que pensar en cuáles son esos principios y valores que llevan a las decisiones, sobre todo desde un escenario como lo público y ante una población como es la población joven en nuestro país, que se abstiene mucho de votar. Yo sí quiero llegar al Congreso de la República a representar diferente a los jóvenes de Colombia, que estamos muy mal representados en este momento por quienes están en la toma de decisiones de este gobierno. Claudia Hoyos. Justamente ese 52% de abstención se ha dado por falta de unos candidatos diferentes, unas caras nuevas, con ideas nuevas, y pienso que en este movimiento creemos hoy por hoy tienen esa oportunidad, decirles a todos ustedes que aquí hay gente con ideas valerosas, que va a trabajar con transparencia. Necesitamos que todos se apersonen, porque no solamente estamos aquí para cumplir con ciertos derechos, también tenemos deberes, y ese deber en este momento es votar. Pensar que la democracia está en manos de cada uno. Si tú quieres ejercer tu voto, hazlo bien. Piensa que eso es el mandato tuyo, que hoy más que nunca Colombia lo necesita. Así que te invito a que votes. Candidato Simón Molina. No, yo siempre
he dicho que es muy grave la abstención en Colombia, especialmente para elegir el Congreso. En Colombia terminan eligiendo los congresistas las minorías. Y cuando eligen las minorías, por eso ganan los políticos que compran votos, por eso ganan los políticos que tienen estructuras clientelistas, por eso ganan los políticos que reparten contratos en el gobierno. Y eso es muy grave, y yo creo que hay que hacerle un llamado de corresponsabilidad a los ciudadanos para que participen. No hay peor ciudadano que ese que no va y vota, porque el que no hace política la padece. Eso es lo que estamos padeciendo hoy en Colombia, la abstención de la gente que permite que ganen ciertos sectores que no deberían, que no deberían representarnos. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, y creo que por eso creemos es una alternativa también muy importante, porque es un movimiento que representa algo diferente, que puede ser una alternativa distinta para que los ciudadanos confíen, crean y sepan que se pueden hacer las cosas de manera diferente. En Medellín lo estamos haciendo. En Medellín lo que ha liderado Federico es un modelo de gestión pública eficiente, transparente, donde se invierten de manera efectiva y eficiente los recursos públicos y donde se ve la transformación. Y ese es el modelo de gobierno que nosotros queremos implementar en las diferentes regiones de Antioquia y aportar desde la Cámara de Representantes para que en Colombia se gobierne de otra manera. Entonces yo creo que también esta es una gran alternativa para que los ciudadanos que tal vez nunca han confiado, pues crean en este movimiento, crean en nosotros los candidatos que estamos ahí, que representamos diferentes sectores, unos a los jóvenes, otros a los emprendedores, otros al sector agrícola y a los periodistas. En fin, todos tenemos diferentes líneas de trabajo en la que creo que los ciudadanos pueden encontrar unas buenas alternativas. Yo creo que ese es el gran valor que creemos hoy en estas elecciones. Camila Ospina. Bueno, yo quiero pensar que estas elecciones van a ser diferentes, y lo pienso porque vivimos una época de desgobierno total, y creo que la mayoría nos dimos cuenta de la importancia que tiene el Congreso ante cualquier posibilidad que tengamos en las elecciones presidenciales. Entonces creo que sabemos que es demasiado importante salir a votar este 8 de marzo, y hoy quiero hacerle la invitación a todos los jóvenes y a todas las personas que por favor vayamos a votar. Si queremos un país mejor, vayamos a votar. Voy con dos preguntas en una, y es: ¿qué le ha faltado al Congreso actual y qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia? José Miguel Zuluaga. Respondo al revés. El tipo de liderazgo que necesita hoy Colombia es el tipo de liderazgo que necesitaba Medellín cuando malgobernó la corrupción de Daniel Quintero durante 4 años. Hoy necesitamos casi que un perfil igualito de liderazgo a nivel nacional, pero lastimosamente ese perfil solamente hay uno. Creo yo que en este momento también necesitamos un perfil que tenga la capacidad de mirar al país, que tenga la capacidad de plantear soluciones, que tenga la valentía también de llevar proyectos que definitivamente se tienen que hacer con valentía y contundencia, y eso lo representa Abelardo de la Espriella, porque es quien va a permitirnos salvar a Colombia y salvar nuestra democracia. Y definitivamente en el Congreso necesitamos perfiles de personas que sean consecuentes con lo que han hecho para atrás, con los actos que en su vida pública los han caracterizado, que es ahí donde yo me siento muy tranquilo de que llegue al Congreso de la República una bancada como la de Creemos, en donde hay personas que tienen ese perfil completamente adecuado. Gracias, candidato. Claudia Hoyos. ¿Qué le ha faltado al Congreso? Escuchar y defender realmente al ciudadano, porque son ellos quienes los han escogido. ¿Qué se debe de hacer? Escoger muy bien las personas a las cuales van a votar ustedes, estudiar su hoja de vida, estudiar sus propuestas, para que no nos vuelva a pasar lo que estamos viviendo en estos 4 años que vamos a cumplir con el presidente. Entonces, eso es lo más importante. Hay que mirar el retrovisor de una u otra forma para no volver a cometer los mismos errores. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Candidato Simón Molina. No, al Congreso le ha faltado de todo, buenos congresistas esencialmente, pero le ha faltado congresistas responsables con sus territorios, independientes, capaces de decirle a un gobierno que no cuando está haciendo las cosas mal, y creo que eso es lo que necesita hoy el Congreso. Necesita liderazgos transparentes, éticos, pero también liderazgos que tengan capacidad, conocimiento y experiencia, y que hayan demostrado que son capaces de enfrentar momentos de crisis. Creo que
Insisto, nosotros lo hicimos bien en los momentos de crisis de Medellín, desde el Consejo enfrentamos el mal gobierno de Daniel Quintero, y también ayudamos en la reconstrucción de Medellín al lado de Fico como su secretario privado. Entonces yo siempre digo, yo creo que Colombia va a tener que vivir un proceso de reconstrucción igual o muy parecido al que tuvo que vivir Medellín, un mal gobierno, un gobierno corrupto, un gobierno que acabó con las instituciones, que desmanteló los programas sociales, que se dedicó a pelear con todo el mundo, y hoy necesitamos no solamente un buen presidente que reconstruya el país, sino un gran Congreso que tenga también la capacidad de acompañar a ese presidente en ese modelo de reconstrucción de las instituciones en Colombia. Gracias, candidato. Camila Ospina. Yo creo que al Congreso le falta personas nuevas, la repetición de la repetidera. Esas personas ya llevan allá muchísimo tiempo y realmente faltan más personas reales, más personas que sepan qué es levantarse todos los días a trabajar, que es más personas familiares. O sea, de verdad que falta más realidad como en el Congreso. La gente repite y repite y repite allá periodos, no, ya, que salgan, que dejen, que es que los jóvenes también podemos, los jóvenes tenemos muchas ideas y muchas ganas y somos súper talentosos. ¿Colombia necesita reformas? Si piensa que sí, ¿cuáles cree que son las que requiere con urgencia? José Miguel Zuluaga. Yo creo que nosotros necesitamos una reforma en términos de justicia para atacar al crimen organizado. Actualmente hay unas prebendas muy grandes en nuestro Código Penal que tienen sentido para algún tipo de delitos, pero definitivamente no lo tiene para otros problemas estructurales que tenemos como sociedad. Yo creo que en Colombia tenemos que ser mucho más severos con un tema que definitivamente es el principal problema que tenemos en seguridad, como el crimen organizado, y que la única posibilidad que tengan estos criminales de poder tener reducciones en las penas sea porque entregan otro cabecilla o porque ayudan a desmantelar las estructuras. Así lo hicieron en Italia con la ley antimafia luego de la muerte del juez Falcone, así lo hicieron en Estados Unidos con la ley Rico, y los resultados de esos países han sido supremamente buenos en la persecución de la mafia y las estructuras organizadas de poder. En Colombia, sin duda, adaptándolo a nuestra realidad, necesitamos lo mismo y por eso queremos llegar a trabajar al Congreso. Gracias, candidato. Claudia Hoyos. Sí, efectivamente necesitamos reformas y una de esas, creería yo, además de la de seguridad, es reducir el tamaño del Estado. El gasto exagerado, la exageración en impuestos está ahogando a lo que son los empresarios, a los pequeños emprendedores. También necesitamos una reforma en la educación, en la salud, en fin, hay muchas reformas en este momento, pero considero que esas son las principales para que podamos salir. Simón Molina. Colombia necesita reformas y contrarreformas, muchas. Por supuesto, una reforma a la justicia, un país donde estamos llegando a niveles de cerca del 92% de impunidad, es un país inviable, nada funciona porque cuando no hay justicia, no hay seguridad, cuando no hay justicia no se acaba la corrupción, cuando no hay justicia no se acaban los problemas sociales. Entonces, por supuesto, una reforma a la justicia. Segundo, una reforma para disminuir el tamaño del Estado. Colombia es un país que ha crecido de manera exagerada. En los últimos años el tamaño del Estado, un Estado que se ha convertido en un Estado ineficiente, con excesivo gasto burocrático, que se toman malas decisiones, con entidades que hacen duplicidad de funciones, y se requiere una reforma administrativa profunda que además utilice la tecnología para convertir a un Estado mucho más eficiente y mucho más cercano al ciudadano. Y tercero, una contrarreforma tributaria, porque Colombia no aguanta más impuestos, los emprendedores no aguantan más impuestos, los empresarios no aguantan más impuestos. En este país es prácticamente un milagro poder ser empresario o poder ser emprendedor, y estamos siendo muy poco competitivos ante los demás países por los problemas que tenemos en términos fiscales, y por supuesto ahí Colombia necesita dar una transformación importante. Gracias, candidata Camila Ospina. Bueno, es una reforma a la salud, pero no destruyendo la salud como lo quiso hacer este gobierno, sino construyéndola. De hecho, hemos avanzado demasiado, casi que el 90% de la población ya está afiliada a un sistema de salud, pero tenemos es que rescatarla. También volver a empoderar nuestra fuerza pública, que vuelvan a sentirse orgullosos de ser la fuerza de aquí de Colombia, y por supuesto la tributación para las empresas. Definitivamente acá ser un empresario es muy difícil
y sí se necesita una reforma en este sentido. La respuesta a esta pregunta pareciera obvia, pero también estamos cansados los colombianos que lleguen al Congreso y digan: yo no voté, yo no apoyé, yo me equivoqué, yo no dije esto. El movimiento Creemos recientemente apoyó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. En caso que sea elegido presidente, Abelardo de la Espriella, ¿estarían ustedes dispuestos a votar en contra de una ley si consideran que perjudica al país o a su región? José Miguel Zuluaga. No solamente estaríamos dispuestos a votarlo en contra, como lo hemos hecho con otros aliados que hemos tenido. Un buen ejemplo de esto es el tema de la sobretasa a la seguridad. Nosotros en la Asamblea tuvimos una votación negativa, no porque no estuviéramos de acuerdo con la intención que tenía el gobernador, sino porque creíamos que no era conveniente para los empresarios que están muy asfixiados en este momento. Se lo manifestamos, el gobernador lo recibió, presentó un nuevo proyecto y presentó una sobretasa a la seguridad mucho más baja, en la cual consideramos que era mucho más viable llevar este proyecto. Fue Creemos el que desde la Asamblea Departamental estuvo en contra. Yo participaba de esos debates, yo estudié eso junto con Mateo Escobar, que es nuestro diputado y de quien hacía parte de su equipo de trabajo. Así que no solamente estamos dispuestos a votar cosas en contra al eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, sino también hacerle el control político que necesita cualquier gobierno, de una forma amigable, de una forma constructiva, pero sin duda haciendo respetar lo que nos está llevando al Congreso de la República, que es la transparencia y de verdad la renovación en un Congreso como el de Colombia. Gracias, candidato. Candidata Claudia Hoyos. Por supuesto, claro que sí. Si está haciendo algo indebido, algo que no va a beneficiar al colombiano, estoy dispuesta a votar negativamente, porque a eso vamos, a ejercer un control político que sea correspondiente a lo que el ciudadano necesita, como siempre lo hemos dicho, siempre al lado de ellos, buscando el beneficio para todos. Candidato Simón Bolívar. Siempre que haya una ley o una reforma que vaya en contra de la gente, que vaya en contra del sentido común, de las necesidades del país, por supuesto que la voy a votar de forma negativa. Y obviamente creo que el país necesita más congresistas que sean capaces de decirle esas cosas a los gobiernos. Lastimosamente, muchos de los congresistas terminan pasando de agache y dejando que los gobiernos tomen decisiones, o por falta de conocimiento, o por falta de preparación, o simplemente por quedar bien con los gobiernos, y creo que eso hace demasiado daño. Entonces, totalmente siempre listo para votar en contra de las malas reformas, de las leyes que no sean adecuadas para el país, y también para proponer, porque yo creo que no solamente es decir que no voy a votar algo, es también salir con propuestas para que se resuelvan esas inquietudes o esos problemas que uno evidencia en esas normas o en esas iniciativas, para que también construyendo esos consensos de los que hablábamos ahora se pueda dar la vuelta para que finalmente las leyes salgan mejor para todos, que creo que ese también debe ser la labor de un congresista. No solamente es uno decir si va a votar sí o si va a votar no, sino con argumentos ayudar a construir para que las leyes y las normas de este país sean mucho más adecuadas y beneficien a los ciudadanos. Camila Ospina. Claro que sí, estaría dispuesta a votar no en contra de lo que vaya en contra de mis principios y de los principios del partido al cual pertenezco. En IFM Noticias recientemente lanzamos una campaña llamada Hablar bien de Colombia, porque entendemos que Colombia es más que una coyuntura política, más que una crisis, y que tenemos que empezar por nosotros mismos a cambiar esa narrativa, que cuando estamos sometidos ante unos desafíos o ante un discurso del pesimismo, pues no solamente el miedo nos atrapa y votamos mal, e insisto, esta vez no nos podemos volver a equivocar, sino que no podemos contar la historia a medias. Colombia son sus empresarios, sus emprendedores, sus niños, sus jóvenes, la gente que hace política decente, el ciudadano de a pie. ¿Cómo hablaría usted bien de Colombia, José Miguel Zuluaga? Lo primero es reconocer que puede que nosotros no estemos mejor que hace 4 años, pero estamos profundamente mejor que hace 30 años. Colombia es un país que ha avanzado demasiado. Colombia es un país en donde el progreso lo ha podido sentir una gran parte de su población, y que sin duda tenemos que pensar en ellos a los que aún no les ha pasado, en ellos a los que aún no han sentido ese cambio que ha habido en el país, porque sin duda hay mucha gente que la sigue pasando mal en Colombia. Yo creo que nosotros hemos sido un movimiento que en el gobierno que ha habido en Medellín durante la primera administración de Federico y durante esta administración nos hemos encargado de eso,
de apalancar a la ciudad para que siga hacia adelante, pero también de pensar en esas personas que la pasan mal. Y esa es la renovación que también quiere presentar, creemos, en el Congreso. Nosotros no pensamos que los problemas sean de izquierda o de derecha. Yo creo que la seguridad hay que garantizarla ya. Este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia de Medellín. Este es el gobierno que ha hecho unas inversiones en salud profundamente altas. Este es un gobierno que entiende en nuestra ciudad que los temas no son de ideología, sino que son sobre todo en favor de resolver los problemas a la gente, porque es allá donde los resolvemos, y creo que esa es la forma para también nosotros lograr llegar a esos lugares. Pero este país está mucho mejor que a principios de siglo, y eso es lo que tenemos que retomar. Sin duda no con Gustavo Petro, sin duda no con la continuidad, pero tampoco con lo que nos trajo a Gustavo Petro, que en buena medida han sido esos políticos irresponsables y corruptos que hemos tenido en este país, que le han generado desconfianza y desilusión a la gente. Eso lo queremos cambiar desde Creemos. Gracias, candidato. Candidata Claudia Hoyos. Es decirle a Colombia y a esos colombianos que hoy tienen miedo que la situación puede cambiar, que en ustedes está volverse a enamorar de Colombia, específicamente de nuestra región Antioquia, un país maravilloso, lleno de gente berraca, trabajadora, honesta, que día a día sale a ganarse su sustento. Así que con estas nuevas caras, con esta forma de venir a refrescar la política, nosotros estamos poniéndonos a disposición de ustedes para que crean en nosotros, para que se identifiquen con nosotros y darnos ese voto de confianza para cambiar el país, porque Colombia tiene futuro, claro, y hay que volver a enamorar a estos jóvenes que se han ido, a las personas que han salido del país, para que vuelvan a Colombia, vuelvan a invertir, y aquí tienen ustedes una opción maravillosa. Recuerden, Creemos. Candidato Simón Molina. Yo creo que hay muchas cosas para hablar bien de Colombia, pero por supuesto la mejor es su gente. La gente de Colombia es lo mejor. La gente es querida, la gente es berraca, la gente echa para adelante, la gente es optimista a pesar de las dificultades y de las necesidades, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que resaltar y potenciar de nuestro país, y por eso es que tenemos que ir a trabajar por la gente, para que la gente viva un poquito mejor. Un poquito mejor. Uno no puede decir que siendo político uno es como con una varita mágica que va a hacer todo y que a todo el mundo le va a cambiar la vida, pero sí se pueden liderar leyes, iniciativas, programas, proyectos que tengan impacto y que ayuden un poquito a que todo el mundo esté mejor. Creo que eso es lo más importante, y por eso creo que hablar bien de la gente en Colombia significa también hablar de esos compañeros que yo tengo bien, y es que todos son gente buena. Ese también es un mensaje que nosotros damos desde Creemos. Nosotros acá no somos rivales, todos somos amigos, todos queremos que les vaya bien en las elecciones, que los ciudadanos vean que hay unas grandes personas y una gran alternativa para elegir y para transformar el Congreso y la representación que tiene Antioquia en la Cámara de Representantes. Todos son buenos, gente honesta, gente bien intencionada, que seguramente va a hacer el trabajo muy bien hecho. Yo por eso le digo hoy a la gente que nos ve a través de IFM: crean y confíen en los candidatos de Creemos y voten por ellos, por el que les guste, porque realmente van a ayudar a contribuir para que nuestro país sea mejor. Gracias, candidato. Candidata Camila Ospina. Yo creo que si hay algo que nos une a todos los colombianos es el orgullo de haber nacido en esta tierra. Creo que la noche mala ya pasó, ya esto va a llegar a su final, entonces quiero llevarles un mensaje de esperanza con estas nuevas votaciones en marzo y en mayo, votaciones para el Congreso y votaciones para presidencia. No nos podemos hacer los de la vista gorda, que eso no es con nosotros, eso sí es con todos nosotros, es una invitación a votar, y que hay esperanza que eso ya se va a terminar y que podemos todos estar muchísimo mejor. Estamos a menos de 6 meses de que cese la horrible noche, precisamente. ¿Qué mensaje le dejarían ustedes hoy al presidente Gustavo Petro para que entienda que Antioquia se respeta y que ustedes la van a seguir respetando desde el Congreso Nacional? Yo creo que al presidente Gustavo Petro no hay que darle más mensajes, eso ya está agotado. Lo que tenemos que pensar es en cuáles son las soluciones que vamos a presentarle a Colombia. Lo que tenemos que pensar es cómo y cuáles son los principios y valores que van a llevar los rumbos de este país.
y lo que tenemos que pensar sobre todo es en la gente que tan mal la ha pasado y a la que de verdad hay que solucionarle sus problemas, porque precisamente este gobierno es el gobierno en que más ha traicionado a quienes lo llevaron allá, es el gobierno que más ha traicionado a quienes más lo necesitaron, y eso es lo que nosotros también queremos cambiar, pensar siempre en las personas que la pasan mal en nuestro país y cómo desde la forma como nosotros hacemos la política, cómo desde la forma en que nosotros gobernamos tenemos la capacidad de ayudarle a resolver sus problemas. Candidata Claudia Hoyos. Creo que el mejor mensaje que le podemos dar a Gustavo Petro es el 8 de marzo, escogiendo la gran mayoría al Congreso que defienden la democracia. Aquí toca decirlo realmente y me van a perdonar, pero personas que estén dispuestas a dar todo por Colombia, para que no perdamos esa libertad, para que la democracia no la perdamos, y creo que aquí estamos y en el movimiento creemos está dada esa opción para todos ustedes. Ese es el mensaje que hay que mandarle a él. Vamos a ganar y vamos a salir vencedores el 8 de marzo. Candidato Simón Molina. Yo no le mandaría más mensajes a Petro, ya le hemos mandado muchos, pero yo creo que hay que mandarle un mensaje a la gente, a los ciudadanos. Transformar este país es una responsabilidad de todos, y todo lo podemos hacer participando en las elecciones, votando bien. No solo nos preocupemos por elegir un buen presidente, preocupémonos por elegir un buen Congreso también, que es igual de importante a tener un buen presidente. Así que a participar, a votar y a elegir a esta gente buena, que quiere hacer las cosas de otra manera, que está en Creemos y que por supuesto va a ayudar a contribuir a resolver los problemas del país. Así que digámosle a la gente que nos acompañe a nosotros en este movimiento, en las elecciones de forma masiva en Antioquia, para poder nosotros ayudar a poner nuestro granito de arena para mejorar nuestro país. Candidata Camila Ospina. Yo en pocas palabras le diría, marica, ya, andate. Creo que ya, o sea, no logró hacernos, sí nos hizo mucho daño, pero aún seguimos en pie, que la esperanza aún la tenemos. Nosotros desde IFM Noticias le decimos que sí, él ha repetido muchas veces que se quiere ir ya, porque además también tiene esa narrativa de decir que está cansado, que no ve la hora. Pues ¿qué diremos nosotros los colombianos? Candidatos, estamos a menos de un mes de que Colombia salga a las urnas a votar, a ejercer su derecho al voto y a sumar a la democracia. Les dejo las cámaras de IFM Noticias para que le cuenten a la gente que nos ve y que nos lee cómo votan por ustedes en una lista abierta a la Cámara de Representantes por Antioquia de la mano del Movimiento Creemos. José Miguel Zuluaga. Yo creo que más allá de decir cómo votan por mí, me gustaría decirles que vean y revisen los perfiles que hay en un movimiento como Creemos. Acá somos un equipo y eso es lo que le hace falta a Colombia en este momento, pensar en equipo, pensar en unión, pensar en que los enemigos están muy claros, son los corruptos y los violentos, no los que pensamos parecido, no los que tenemos formas similares, no los que estamos defendiendo este país y estamos defendiendo la democracia. Entonces mi invitación, más allá de votar por mí, que igual lo pueden ver en mi camiseta, es que nos acompañen en nuestras listas a la Cámara de Representantes y al Senado del movimiento Creemos, que es el movimiento en el que Fico llegó a la alcaldía de Medellín y se lanzó a la presidencia de la República, y es el movimiento que quiere llevar ese ADN al Congreso de la República para renovarlo y para poder hacer en Colombia lo que ya hemos hecho en Medellín y en Antioquia. Gracias, candidato. Claudia Hoyos. Yo también los invito a que voten por Creemos, eso es lo más importante. Tienen aquí múltiples candidatos, todos con propuestas maravillosas, así que el voto que ustedes decidan por cualquiera de nosotros de la lista a la Cámara, somos 17, va a estar muy bien representado. En mi caso, el 103 a la Cámara, el tuyo también hay que decirlo, obviamente. El 108. El 108 y así lo mismo Simón y Camila, de verdad que el que ustedes escojan va a quedar supremamente bien representado usted por ello. Candidato Simón Molina. No, yo le diría a la gente varias cosas. Lo primero es que no se dejen meter en ese cuento de que todos los que están en la política son malos y son ladrones, porque eso no es verdad. Hay gente buena, Creemos es un movimiento que representa eso. Apoyen las listas de Creemos, votando al Senado y a la Cámara por las listas de Creemos. Apoyen a Creemos, que es la lista que apoya a Abelardo de la Espriella, quien seguramente va a ser el próximo presidente de Colombia. Votar por Creemos es votar también
por Abelardo para que sea presidente. Entonces también los invito a que hagan eso y por supuesto que revisen las hojas de vida de todos nosotros. Yo fui concejal de Medellín muchos años, defendí a Medellín de Quintero, fui secretario privado del alcalde Federico Gutiérrez, ayudé en la reconstrucción de nuestra ciudad. Creo que tengo el conocimiento, la capacidad y la experiencia para trabajar desde la Cámara de Representantes por un mejor país y por un mejor departamento. Así que voten por Creemos, y si quieren votar por mí, pues mucho mejor. Yo soy Creemos y el número 102. Candidata Camila Ospina. Los compañeros, todos tienen propuestas maravillosas, son personas demasiado responsables, demasiado transparentes, pero hoy les quiero dejar un mensaje a todos los emprendedores, que se vale soñar, que se vale salir adelante con toda la familia, y soy Creemos 106, vota por mí. Los perfiles de cada uno de ellos y de los demás están en Candidatos en IFM Noticias, en www.ifmnoticias.com, de la mano también de sus propuestas. Ahí los pueden encontrar ustedes para que aprendan a decidir bien, a tomar decisiones informadas. Candidatos, muchísimas gracias por hacer parte de esta conversación, donde pretendemos que la gente sepa quiénes son ustedes, más allá de sus propuestas, las cuales las encuentran en todos lados, incluyendo a IFM Noticias, pero que definitivamente necesitamos buenos seres humanos dentro del Congreso, y Colombia necesita saber qué valores representan ustedes. Muchísimas gracias por estar en IFM Noticias, las puertas están abiertas y vamos a caminar juntos hacia salvar a Colombia una vez más. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.